es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos, les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Bueno, y hoy le cambiamos el nombre al programa, ponemos uno por uno, no porque Entrañables esté mal, la verdad que Entrañables es un sentimiento, una manera de acercarse a los temas, a la gente, a la historia, a lo que uno espera de la vida, a lo que uno da a la vida, y a ver lo que dan todos, ¿no? Porque es una construcción, la humanidad es una construcción permanente de amor, de dolor, de situaciones para la cual estamos todos dotados. Uno por uno intenta clarificar temas, ¿no? Y cosas, hacer un aporte. Esto nos viene preocupando. La gente sabe muy poco de muchas cosas y cree cosas porque no tiene datos y tampoco se va a poner a estudiar historia o cada cosa que hay que saber para saber todo, digamos. Perdón que hoy estoy resfriado, me resfrié con el aire acondicionado, a pesar del frío, que me podía haber resfriado solamente andando por la calle, pero el aire acondicionado me mató. Así que en cualquier momento estornudo y esas cosas. Vamos a hablar con personas, que es lo que más me gusta, pero también a tocar temas. Me parece, yo voy a tener posiciones, después usted elige, le parece bien, le parece mal, se entusiasma con un tema y después lo va a mirar por las suyas. Yo quiero contar las cosas porque veo que la gente no sabe qué pasó, cómo se construyó este país, cómo se construye día a día, cómo se construye el enemigo, cómo el enemigo del país se disfraza de Caperucita Roja y empieza, como el flautista de Amelín, a llevarse a los chicos a través del sonido de la música de la flauta a caminos que a veces llevan al precipicio. Ahí está mi resfrío. Hoy vamos a entrevistar a una personalidad, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Duhalde, un hombre que creó la carrera de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús, una personalidad y además autor de un libro sobre Rodolfo Ortega Peña, que está presentando en estos días y que, bueno, le damos la bienvenida, ¿no? Luis, bienvenido. Luis Alem. ¿Qué tal, Martín? Compañeros de Radio Caput. Bueno, la radio es una cosa que yo quiero mucho porque en sus principios estuve varias veces, estuve en los programas de Eve, charlando con ella, así que es una radio, como dice el título del programa, entrañable para mí también. Y TV, me voy a permitir hacerte una corrección. La carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús en realidad la creó la inolvidable Ana Jaramillo. Yo lo que hice fue ser su primer director por encargo de ella justamente y tratar de llevarla a hacer una carrera que ya tiene varios licenciados, ¿no? Y que se está instalando como una manera diferente de estudiar los problemas de la sociedad, sobre todo en zonas tan áridas, tan en disputa como el conurbano bonaerense, ¿no? Explícanos un poco de qué manera se desarrolla esa carrera. Bueno, vos fíjate, ¿no? Nos preguntan mucho por qué, o nos preguntaban, yo ya ahora estoy felizmente jubilado, nos preguntaban por qué hacíamos esa carrera, no hacíamos una carrera de abogacía. La Universidad de Lanús tiene un esquema diferente al resto de las universidades. No sigue el modelo escolástico clásico que divide
los conocimientos casi en compartimientos estancos, ¿no? Es decir, vos estudias Derecho, Medicina, Arquitectura, no. La Universidad de Lanús se preocupó por una manera distinta, no es la única en el mundo, por cierto, que es la de enfocar los problemas, los campos problemáticos que aparecen en la sociedad y tratar de darles respuesta a ellos a través de carreras que estructuran un conocimiento científico y procuran dar una respuesta a esos problemas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos un departamento de salud comunitaria en vez de una facultad de medicina, ¿no? Como para darte un ejemplo fuera de lo que es el campo del derecho. Y la carrera de Justicia y Derechos Humanos es una carrera que busca justamente articular lo que es la cuestión de la justicia, ese valor que está tan menospreciado y tan manoseado en nuestro país, con la cuestión de los derechos humanos, que deberían estar unidos desde siempre, pero que no es lo mismo que el enfoque de derecho, de las facultades de derecho, las carreras de abogacía, y lo que buscan es formar a un profesional que pueda actuar ante los tribunales y al cual, lamentablemente, la mayor parte de las facultades no lo forman en una concepción ética, en una concepción ligada justamente con la defensa de los derechos humanos, sino que le otorgan una herramienta de trabajo nada más. Nosotros lo que buscamos es formar profesionales que puedan actuar dentro de los tres campos de actuación del Estado, sea el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, y también dentro de los tres poderes del Estado, sea el legislativo, haciendo proyectos de ley, cosas por el estilo, iniciativas legislativas que tiendan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos y con una visión que tenga el objetivo de justicia, que puedan actuar en el Poder Ejecutivo, ¿no? Llevando adelante esos programas que nazcan de esas iniciativas, por ejemplo, o monitoreándolos, o dentro del Poder Judicial como auxiliares de todo lo que es el sistema de administración de justicia tan venido a menos hoy en nuestro país, ¿no? Entonces ese es el objetivo y lo estamos llevando adelante. Yo sigo hablando como si todavía fuera el director, ¿no? Ahora el director es el querido Francisco Pestaña, pero me sigo sintiendo muy ligado porque, bueno, todos estos años, los años de construcción de la carrera, me tuvieron al frente, ¿no? Entonces, es una experiencia nueva y muy rica, ¿no? Porque la gente tiende a identificar, lamentablemente, a la justicia con el Poder Judicial. Vos no decís voy a ir a tribunales, decís voy a ir a la justicia. Y no es así, la justicia es un valor. Vos vas a los tribunales, donde si tenés suerte, cosa que muchas veces no ocurre, te va a tocar a alguien que administre justicia en serio. Y si no, te va a tocar uno de los jueces de Comodoro Pi que van a hacer un desastre con vos de acuerdo a los intereses que representan, ¿no? Entonces, la carrera de Justicia y Derechos Humanos lo que busca es otra cosa, es instalar esos conceptos dentro de lo que es el día a día de las sociedades, más en momentos tan difíciles como los que vivimos hoy, que los derechos humanos son pisoteados cada día por un gobierno insensible que lleva adelante programas de destrucción y no de construcción, y donde la justicia parece que ha dejado de ser un objetivo. Vemos fallos de los tribunales que son realmente detestables, ¿no? Que dicen cualquier cosa de acuerdo a los intereses que sirven, en realidad intereses económicos que hay detrás en gran medida, y donde vemos, por ejemplo, que los fallos de muchos tribunales en casos de enorme trascendencia son anticipados por los medios hegemónicos que responden justamente a los sectores dominantes de este país. Eso no es justicia, por cierto, y eso no respeta los derechos humanos. Es una visión que nosotros desde la Universidad de Lanús en su conjunto y desde la carrera en especial tratamos de revertir y de trabajar por instalar maneras diferentes de vivir el día a día en materias tan importantes para lo que es la sociedad y sus devenires, como lo son la justicia y los derechos humanos, ¿no? Tema de derechos humanos, lo voy a vincular con el libro tuyo y también con Eduardo Luis Duhalde. ¿Cómo lo voy a relacionar? Hay una campaña contra los derechos humanos como escudo de la humanidad, de las personas, de sus derechos. Hay una manipulación como una especie de
desvalorización de la defensa de los derechos humanos. Hay un mito que se ha construido desde, digamos, las intenciones de los poderes que tratan de sojuzgar a la sociedad argentina, de criminalizar la juventud de los años 70, que se enfrentó como ejército de Perón contra el ejército de Videla, acusándolo de terrorista, de todo eso que nosotros, o por lo menos yo no creo en lo más mínimo, que nadie haya sido terrorista, salvo los grupos económicos y los grupos ligados a la CIA y a todos los intereses de Estados Unidos en el exterior, en los países latinoamericanos, que ha sido una experiencia muy cruel para los países latinoamericanos, no para Estados Unidos, para los países latinoamericanos. Entonces, acá podemos hablar de dos historiadores, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, además de tu participación en la construcción de textos y de análisis y de pensamiento alrededor de la historia, Luis Alén, pero también en el marco de una sociedad violenta donde aparece la AAA, aparecen sectores ligados a la guerra de Francia con Argelia, a gente ligada a la teoría de exterminio de Henry Kissinger, de la Escuela de las Américas, instruyendo a los ejércitos a matar gente y decir que fue un enfrentamiento con terroristas, qué sé yo, que no es la historia verdadera de la Argentina, de Latinoamérica. Criminalizando también a los países. Yo quiero aprovechar que tengo una figura tan importante como vos para explicar un poco cuál es la mirada nuestra sobre ese tema, sobre la violencia de los 70 y sobre los derechos humanos y sobre los derechos humanos de los que no están en las instituciones de derechos humanos, sino son las personas que se levantan, van a trabajar, van a llevar a los chicos al colegio, de los seres humanos, ¿no? Bueno, vos sabés que hoy justamente es un día muy importante para todo lo que vos estás diciendo, porque hoy es el aniversario del momento en que el peronismo rompió los años de proscripción de aquella época y logró el triunfo en las elecciones que consagraron a la fórmula Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, ¿no? Uh-huh. Y ese triunfo fue de alguna manera la reivindicación de una lucha por los derechos humanos también, además de una lucha política, por supuesto. Hoy que estamos en vísperas de nuevas proscripciones, porque no es otra cosa todos estos intentos de procesos judiciales que se llevan adelante en contra de Cristina Fernández de Kirchner y lo que es el proyecto que llaman de ficha limpia, tipos que limpio no tienen nada, ¿no? Entonces, bueno, es bueno recordar también figuras como la de Cámpora y la del propio Rodolfo Ortega Peña, que un día como hoy fue electo diputado por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y si vos ves la historia argentina en su conjunto, no solamente la historia de los años 60 y 70 o la de los últimos años, o no con una mirada superficial como la que se nos enseñó en los textos así, como los manuales, que me perdonen los historiadores que los escribieron, como Ibáñez o cosas por el estilo, que te mandaban una retahíla de fechas y de cosas por el estilo, pero ningún contenido, ni sabías por qué habían pasado las cosas, ni cuál era el contexto en el que se habían dado esos acontecimientos, quiénes eran sus protagonistas, cuáles eran sus sentimientos y demás, ¿no? Bueno, la historia argentina está plagada de una lucha clara entre dos concepciones de lo que debería ser el país. Un país libre, un país soberano, un país con derechos, porque ya en 1810 figuras como Mariano Moreno, Juan José Castelli, el propio Belgrano, hablaban de los derechos de las personas, de los derechos humanos, en definitiva, como contraposición a lo que era el sistema de dominación español de aquellas épocas. Y también del otro lado, los que, incluso combatiendo al poder español, lo único que buscaban era una especie de gatopardismo, es decir, que algo cambiara, pero que todo siguiera igual. Que cambiaran las figuras que ocupaban los puestos de poder, pero que el sistema siguiera siendo el mismo.
Esa grieta entre esas dos concepciones se mantiene a lo largo de toda la historia, ¿no? Y ha ocasionado tremendos daños al país, ¿no? Y contra esa historia, ya en los tiempos en que nos ubicamos en la biografía de Rodolfo Ortega Peña, vemos algo claro, ¿no? La caída del gobierno de Juan Perón en 1955, un gobierno constitucional, porque vos fijate que el peronismo, al que le pueden reprochar muchas cosas seguramente, y que debe haber cometido errores como todos cometemos, pero nadie le puede decir que nunca accedió al poder de otra forma que no fuera por la voluntad democrática del pueblo, ¿no? Sí, sí. Y que fue expulsado de ese poder por la violencia de los sectores dominantes que incluso llegaron después del 55 a prohibir el propio nombre de Perón, acordate, como si fuera un delito, ¿no? Entonces... Y te metían preso si decías Perón, o escribías en una pared Perón Evita, cantaban la marcha, siquiera, aún sin letra. Ni siquiera tenías que escribirlo, escribías la B y la P y ya te metían en cana, ¿no? Claro. Pero fíjate que Rodolfo Ortega Peña se recibe déjame decir un párrafo. ¡Qué hijos de puta! Sí. Seguí nomás. Una definición es esa. Bueno, te decía, Rodolfo Ortega Peña se recibe de abogado en el 56. Y aunque él provenía de una familia, no digo de la oligarquía, pero sí de una clase media acomodada, ¿no? Que no lo ligaba familiarmente por lo menos al peronismo, él siempre recordaba que cuando fue a la plaza en aquellos momentos en que la revolución fusiladora se hizo del poder, lo que vio es la cara de desaliento, de desencanto de los sectores populares que se sentían frustrados, avasallados, y la alegría de todos aquellos contra los que él creía que había que combatir, los que se basaban en la explotación del hombre por el hombre y todas esas cosas. Y eso de alguna manera lo definió. Buscó su pertenencia política en los sectores que enfrentaban a eso. Primero se acercó al Partido Comunista, pero pronto descubrió que el Partido Comunista, más allá de las intenciones o de las voluntades o incluso de los principios doctrinarios, realmente en la Argentina no representaba las voluntades de cambio ni tampoco el sentir popular, sino que ese sentir popular, esa voluntad de cambio, ese sujeto histórico que buscaba su liberación, se encarnaba en el peronismo. Y se acercó entonces al peronismo, junto con intelectuales de aquel momento como Juan José Hernández Arregui, por citarte un nombre, del cual fue muy amigo y al cual le prologó uno de sus primeros libros, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos ves que ahí hay una definición de cuál es el camino a seguir. En ese momento, acordate, como vos bien lo decís, el peronismo estaba proscrito y nombrar a Perón o hacer cualquier alusión al movimiento te llevaba a terminar preso. Ese es el camino que eligió Rodolfo Ortega Peña. Y en ese camino se juntó con Eduardo Luis Duhalde, al cual era unos años menor, pero que lo conoció. Hay una anécdota que yo la cuento en el libro, pero es muy interesante. Eduardo, que era menor que Rodolfo, fue a presenciar el último examen que dio Rodolfo para recibirse en la Facultad de Derecho, porque eran vox populi los exámenes de Ortega Peña como ejemplo de lo que debía ser un examen de alguien que quería ser abogado. Y bueno, a partir de ahí, por conocidos comunes, se relacionan y terminan decidiendo actuar en conjunto. Es Rodolfo el que le propone a Eduardo que dejen de lado todo individualismo, toda pretensión egocéntrica, cosa por el estilo, y firmen todos sus trabajos de común. Y eso es lo que hicieron durante los 11 años que van del 63 al 74, por lo menos todo, a punto tal que Eduardo, con el cual yo tuve una ligazón de más de 25 años, me decía, se hizo imposible en algún momento reconocer quién había dicho qué cosa de los dos, si esto lo había dicho yo, lo había dicho Rodolfo o cómo era, ¿no? Entonces, esa ligazón, ese pensamiento común, que no estaba solamente ligado a una actuación política, sino que lo llevó a buscar, a bucear, por ejemplo, en la filosofía, en Wittgenstein, en las ideas de los psicoanalistas de la época, de Mazota y otros, de Mimi Lancer, que fue muy amiga de Eduardo, de gente por el estilo, ¿no? A también las corrientes historiográficas que venían del revisionismo, pero a las cuales ellos le dieron otro enfoque. Porque el revisionismo más clásico, el revisionismo
de los sectores nacionalistas, digamos, de los años 20, 30, era prácticamente un revisionismo bastante elitista, ¿no? Que veía en la figura de Rosas al estanciero amante del orden y no otra cosa. Ellos vieron al luchador antiimperialista, al que se había opuesto al bloqueo anglo-francés, al que había defendido los intereses de los negros, los mulatos, de los campesinos, de los peones del gauchaje, ¿no? Sí, de los Una visión indígenas. diferente. Claro. Pero entonces, de los pueblos originarios. Claro, y además el vínculo que ellos tienen con la figura de Felipe Varela. Hasta entonces Felipe Varela era conocido por una samba que decía que matando viene y se va, lo cual era un despropósito y una mentira de las tantas que la corriente mitrista de la historia instaló en nuestro país, ¿no? El Quijote Porque de los Felipe Varela Andes. fue un caudillo popular, claro, pero además fue un caudillo que levantó las banderas de la Unión Americana. Si vos lees los pronunciamientos de Varela en la década de 1860, son de plena vigencia hoy prácticamente, ¿no? De defender la independencia, la soberanía de los países de esta parte del mundo, de los intereses de quienes querían avasallarlos y aprovecharse de ellos. En ese momento Gran Bretaña, hoy Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para darle un nombre propio. La figura de Felipe Varela es una de las reivindicaciones que ellos hacen también en su momento, en un acuerdo con los grupos de Hernández Arregui, crean el grupo Cóndor, ¿no? Que pretendía justamente dar una nueva visión. Después se separan ellos, no porque se enfrentaran o que se pelearan, sino porque tenían visiones distintas. Rodolfo y Eduardo se acercan a John William Cook, probablemente el intelectual más importante que dio el peronismo, ¿no? En aquellos años, y le proponen que sea parte. Cook lee todos los documentos que había hecho los distintos sectores que estaban en Cóndor. Con Hernández Arregui estaba, por ejemplo, Ricardo Carpani, que es el maravilloso pintor, u otros intelectuales de ese momento. Y claro, Carpani. Tanto Hernández Arregui como Carpani y ese grupo pensaban en algo superador del peronismo desde el pensamiento marxista, con una impronta nacional, sí, pero distinto. Y en cambio Cook le señaló, como venía sosteniéndolo él, que en la Argentina para ser revolucionario tenías que ser peronista, que el peronismo era el nombre que el pueblo había adoptado en ese momento de su larga lucha por la liberación nacional. Y esa también fue la visión que tuvieron Eduardo y Rodolfo, y por eso se embarcaron en eso. Ellos fueron abogados de la CGT y de más de 25 gremios en las épocas en que se llevó adelante el plan de lucha, que comenzó en el 63 y duró hasta el 65, enfrentando al gobierno de Arturo Illia, que muchos dicen un gobierno democrático, pero la verdad, digamos, hagamos un poco de lectura crítica de las cosas. Illia surgió de una elección donde el peronismo estaba proscripto, donde no hubo libre expresión de la voluntad popular. Eso no es democracia. Puede haber sido era un viejito bueno, más pero honesto que otros. Sirvió Sí, a un proyecto que dejaba al peronismo fuera. Estaba prohibido. Sí, el peronismo sin Perón, un peronismo lavado, qué sé yo, como si ahora dijéramos que el peronismo es Pichetto, qué sé yo. Claro. ¿No? Entonces, ese enfrentamiento llevó a la toma de más de 5.000 fábricas, ¿no? Uno lo dice hoy, que para que los jerarcas sindicales digan algo mínimo, tiene que pasar una conmoción terrible en el país. Y bueno, y ese fue el plan de lucha de la CGT de aquel momento, vinculado también con lo que era el operativo Retorno, que trató de traer al país al general Perón a fines de 1964, y al cual el gobierno de Illia le pidió al gobierno de Brasil que lo devolviera a Madrid, que no lo dejara venir a la Argentina. Recordemos eso también, ¿no? Con el canciller Zavala Ortiz, que era uno de los civiles que llevaron adelante el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio de 1955 y que incluso se escapó del país en uno de los aviones de la Armada, ¿no? Porque sí, donde murieron más de 300 personas, hubo más de 1.000 heridos y algunos discapacitados finalmente. Pero aparte es el caso. Nosotros deberíamos, escúchame Luis, deberíamos contar mínimamente por qué el peronismo es tan, digamos,
duradero por lo menos en su expresión. ¿Qué hizo el peronismo? Vamos a hacer un ping-pong. El peronismo, por empezar, legalizó a los sindicatos, que eran tratados como organizaciones terroristas y estaban prohibidos en esa época. A los sindicatos del peronismo los transformó en actores esenciales de la vida política. Es decir, así como el radicalismo de Hipólito Yrigoyen, ¿no? El que tenemos hoy, había incluido a las masas medias en el debate político, hasta entonces también ajenas, el peronismo incluye a las clases trabajadoras, los empodera, les da una personalidad que hasta entonces les era negada. Y ya eso solo serviría como para hacer un reconocimiento al peronismo. Pero además el peronismo es el que crea el aguinaldo, el estatuto del peón del campo, el estatuto docente, el estatuto del periodista, como para dar algunos ejemplos de legislación laboral. Logra pasar de 12 horas de trabajo diarias a 8, que es un enorme avance, digamos, en los derechos del trabajador. Sí, para la época. Vos pensás que por eso habían muerto los mártires de Chicago en 1890, ¿no? El peronismo es también el que les da vacaciones pagas, el que les da la posibilidad de vacacionar, es decir, hasta entonces... Que Estados Unidos no tiene el derecho de las vacaciones pagas, como no tiene el aguinaldo, como no tiene el pago por indemnización. Eso son Estados Unidos, digo, para que la gente, porque la gente no sabe esto, la gente cree que todo el mundo hay aguinaldo, en todo el mundo hay vacaciones pagas. Vacaciones pagas no quiere decir que te paguen un viaje a la playa, quiere decir que los días que vos vas a tomarte las vacaciones, seguís cobrando como si estuvieras trabajando. Esa es la diferencia. Claro. Cuando se dice vacaciones pagas... te permite eventualmente poder ir a algún lugar con tu familia a disfrutar. Pero todo eso no existía antes. Y no existe en muchos otros países. Todavía son no cosas que son comunes. En Estados Unidos no existe ninguna de esas cosas. No, en los países que te ponen como ejemplo no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés una de las cosas. Además de todo lo que fue la recuperación de la conciencia nacional, de la industria nacional, los intentos de desarrollar una industria propia. Sí, ¿no? Hacer coches, hacer aviones, desarrollar la energía nuclear. La industria pesada que hasta entonces no existía tampoco. No estamos ahí. ¿Por qué? Porque las clases dominantes decían, ¿para qué si eso se hace en otros lados? Y dependíamos entonces eternamente. La fabricación de barcos para no pagarle flete a los barcos extranjeros, en llevar los granos y el ganado nuestro a los países. Las políticas asociadas a eso, como las empresas de líneas marítimas argentinas y todo esto, ¿no? Y todo el desarrollo de la aviación. Bueno, todo eso lo hizo el peronismo y lo hizo con elecciones siempre limpias. Y fue también el que empoderó a las mujeres y les dio el derecho a voto, que no existía hasta el Así es, había militantes feministas que pedían el voto, pero ningún gobierno se lo daba. Solamente había elecciones provinciales en San Juan, que reconocían un derecho limitado. Pero también en otros países no había, países famosos. En otros países ni que hablar. Nadie. Y el peronismo no es que se los dio, les reconoció un derecho que tenían y que les era negado, ¿no? Tal cual. Porque esto es también una cosa importante que señalar. No son derechos que el peronismo le dio porque se le ocurrió, bueno, Perón un día se levantó y como era un demagogo dijo, le vamos a dar esto a estos o esto a estos otros. No, les reconoció cosas que los otros les venían negando, pero que les correspondían, ¿no? Bueno, el método de la salud sin costo, gratuita, de Ramón Carrillo, un gran maestro, que ya había sido reconocido en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, y que vino acá y dijo, bueno, el principal foco de enfermedad son las cloacas y el agua corriente, no los bichos que te infectan. Y también, de alguna manera, puso el foco en la realidad. El principal elemento que contribuye a la falta de salud es la pobreza, ¿no? Y la marginación. Eso es. Y después la enorme tarea de vivienda que ha hecho el peronismo en esa época, incluso en todas las épocas del peronismo,
es el que más Sí, viviendas sí, ha generado, digamos, en forma que la gente trabaja pueda pagarla, no los conglomerados para ricos, digamos. Y y en el aún, sector y aún educativo, sectores acordate, gratuitos, ¿no? en el sector educativo se crea la universidad obrera, es decir, por primera vez los hijos de los obreros llegaban a la universidad que les estaba negada antes, y es Perón el que el 22 de noviembre de 1949 establece por decreto la gratuidad de la universidad pública. Ya lo había Porque hecho con muchos, el estudio secundario, que también sí, era grabado, digamos, con derecho de examen y todo claro, eso. pero muchos no saben, creen que es un derecho que vino con la... No, no, ni siquiera la reforma de Que vino con la 1918, luna y el sol. sí, no, ni siquiera la reforma del 18, que había sido muy importante, había logrado eso. Fue el peronismo el que puso la gratuidad universitaria. Y el mismo año en que se celebró un Congreso Internacional de Filosofía, que fue de los más importantes de la época, con presencias como las de Hans Kelsen, que era tal vez considerado en ese momento como el mayor filósofo del derecho del mundo, ¿no? Y con el cual discutió un argentino que se llamaba Carlos Cosio, y Kelsen terminó reconociendo que a lo mejor Cosio tenía razón, ¿no? En sus cosas, en vez de ser nada más que el derecho Hans positivo, Kessel, claro. que la concepción dominante creía que era lo único que existía, ¿no? Vamos, Frente a lo vamos a que son, aclararle un poco a la gente. Eh, el derecho positivo establecía, por ejemplo, que si el orden admitía torturar a alguien en la cárcel, no había ninguna cuestión que reclamar. no, Eh, porque el derecho es concebido desde ese punto de vista como un mecanismo de disciplinamiento social. Entonces, será más democrático o menos de acuerdo a quiénes sean los que dicten las leyes y quiénes sean los que las apliquen y los que juzguen su incumplimiento. Pero por sí solo el derecho no te da nada. No, el derecho positivo, que es esa expresión, no te garantiza nada. Derecho positivo eran las leyes de pureza racial del nazismo, para poner un ejemplo. Eran claro. derecho positivo. Existían, estaban vigentes y eran reconocidas y aplicadas, y en virtud de leyes como esas, más de 6 millones de personas fueron asesinadas durante todo ese periodo que va del De 33 al la guerra, 45, claro. ¿no? Y Entonces, por otro bueno, lado, lo contrario al derecho positivo, reconocía derechos naturales, como derecho a la claro, vida, reconoce, derecho a, ¿no? a vos la fíjate, paternidad, qué sé yo, a la vida de en la gente, ¿no? 1948 se dan a nivel internacional dos acontecimientos importantes de los cuales el peronismo participa. Uno es Yo como estoy la resfriado Declaración me voy a limpiar Americana, voy a sonar la nariz. sí, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Declaración entre marzo y mayo, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se da en diciembre del 48. En esos dos instrumentos está el reconocimiento de esa otra concepción de los derechos que no están ligados a un orden jurídico nada más, sino que están ligados a la propia esencia, ¿no? Como dice la Declaración Universal, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el edificio sobre el cual se construye toda la teoría de los derechos humanos, que es reconocida por primera vez constitucionalmente en la Constitución de 1949, que establece los derechos de la ancianidad, de la niñez, de la mujer, ¿no? Establece los derechos del Estado en tanto organización que representa los intereses de todos los habitantes de una nación sobre los recursos naturales, la forma de decidir cuál es el rumbo económico, la orientación política que se quiere, ¿no? Esos tres principios que son las tres banderas históricas del peronismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Es en la Constitución de 1949 donde primero se plasma, ¿no? Porque también la gente cree, parece que hay cosas que aparecieron desde siempre, ¿no? No. Y entonces hay que reconocer toda esa enorme tarea de construcción que es la que lleva a que, caído el peronismo por los intereses que lo enfrentan, a partir de allí, todo aquel que quiso pensar en un mundo mejor, en un país libre, en un país soberano, termina casi indefectiblemente acercándose al peronismo y a sus luchas, ¿no? Y es lo que pasa con Ortega Peña y Duhalde, ¿no?
llevan adelante todas esas luchas, se terminan separando de la CGT y de sus principales figuras cuando la corriente de Augusto Timoteo Bandor se acerca y acuerda con la dictadura de Juan Carlos Onganía, ¿no? Bueno, eso era inaceptable para ellos, y a partir de ahí desarrollan tanto una enorme tarea como historiadores, poniendo el foco en hechos puntuales y trascendentes de nuestra historia. El asesinato de Dorrego, nada de hablar de la muerte de Dorrego, ¿no? El asesinato, porque fue un asesinato, ¿no? La Baring Brothers, el origen de nuestra deuda externa, por ejemplo, ¿no? Y todas las luchas de Felipe Varela. Que Perón paga, perdón, que Perón cancela la deuda. Claro, vos sabés que ellos le mandan un ejemplar del libro sobre la Baring Brothers a Perón, y Perón les agradece en una carta, cuyo facsímil está reproducido en el libro, y les dice: recuerden que yo terminé de pagar esa deuda, no más de 100 años después. En lo que significó todo eso, ¿no? Bueno, eran hechos centrales. Un poco como Néstor Kirchner con la deuda después. Claro, siguiendo como los cuando mismos Néstor pasos. Kirchner echó al FMI. Tal ¿no? cual. Entonces, bueno, Se todo echó eso, mal, porque estaban instalados en el Banco Central. Sí, Y claro. él fue personalmente el primer día de su mandato como presidente, cruzó la calle, fue a las oficinas del Fondo Monetario y dice: bueno, muchachos, tienen X horas en dejar libre esto porque ustedes no tienen nada que hacer acá. Y lo sacó a patadas. Claro, pero porque no por una actitud de prepotencia o por una actitud de violencia contra otros, sino simplemente por el ejercicio de un derecho soberano como presidente de un país, ¿no? Nada más, nada menos que eso. Bueno, Ortega Peña y Duhalde representan en la corriente historiográfica eso, ¿no? Y forman además muchos historiadores a partir de allí que se forman en esa idea de Ortega Peña y Duhalde, que toman elementos de otras corrientes políticas, elementos del análisis marxista, y lo aplican, pero lo aplican a la historia nacional, al pensamiento nacional y a los hechos que tienen al pueblo argentino como protagonista, ¿no? Frente a otros que solo veían una aplicación o una traslación mecánica de experiencias de otros países, ¿no? Que querían reproducir en el nuestro, y claro, fracasaban porque no tenían nada que ver con nuestra historia, ¿no? Ellos incluso tienen polémicas con los historiadores de otras corrientes de izquierda. Tenemos el caso de Leonardo Paso, que era el historiador favorito del Partido Comunista, que era en realidad un discípulo de Mitre, ¿no? Y siempre, eso lo hablamos muchas veces con Eduardo. Eduardo decía: es increíble cómo un partido que se pretendía revolucionario estudió la historia de sus enemigos y se la creyó, ¿no? Esto es un hecho, ¿no? Bueno, ellos hicieron toda esa construcción, pero al mismo tiempo, frente a lo que era el avance de la represión, el avance de esa idea totalitaria que encarnaba Onganía, ¿no? Porque, claro, del 55 en adelante, la derecha argentina buscó reconstruir, ¿no?, todo lo que era el esquema histórico anterior, el bloque histórico anterior al peronismo, es decir, retornar a lo que había sido antes del 45, a lo que había sido la década infame y todo eso, en cuanto a negación de derechos, es decir, dejar de lado todo lo que habían sido las conquistas esenciales del peronismo. Y no lo pudo hacer. Fracasaron con Frondizi primero, cayó Frondizi, fracasaron con Ilia después, cayó Ilia. Entonces, Onganía llegó con la idea de que se iba a quedar 30 años al menos. Él habló de 10 años de tiempo económico, 10 años de tiempo social y finalmente 10 años de tiempo político antes de dejar que la gente votara, ¿no? Pensando que para esa época van a estar todos muertos, ¿no? Incluso claro, se llegó a hablar de construir un sistema monárquico con Onganía a la cabeza. Sí, claro, una forma de sistema monárquico, y hasta hay quienes estuvieron a favor del voto calificado, sí, ¿no? Sí. Habría que revisar las posiciones de los Venegas Lynch, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, que cita tanto el presidente Milei. Sí, claro, por eso lo mencioné. Sí. Pero bueno. Bueno, además él quiere retornar a esa época, incluso antes. Claro. Para sostenerse en el poder, Onganía necesitaba la represión. La dictadura militar necesitaba reprimir, necesitaba encarcelar, asesinar, torturar gente. Y frente a eso,
Eduardo y Rodolfo deciden asumir la defensa de todos los presos políticos que se lo solicitaran, por supuesto, sin importar a qué partido, a qué sector pertenecían. Si eran presos políticos perseguidos por la dictadura, ellos estaban para defenderlos. Y así lo hicieron. Se transformaron, junto con otro grupo importante que llevó a la construcción de lo que fue la gremial de abogados, ¿no? Mario Kestelborn, Pedro Galín, que todavía creo que anda vivo por ahí dando la lucha, y Mario Gil y otros, que fueron Rodolfo Matarolo, Carlos González Garland, que fueron los que llevaron la lucha en defensa nada más y nada menos que de la dignidad humana, pisoteada y humillada por una dictadura que aplicaba los medios, como vos bien indicaste al principio, aprendidos de los militares franceses de la guerra de liberación de Argelia, ¿no? Entonces, bueno, ellos asumen la defensa de esos presos políticos, les vale que les ponen bombas varias veces en los estudios jurídicos de ellos, y que se produce después un hecho que es, creo que, el puntapié inicial de lo que después de 1976 va a ser la dictadura más brutal, que fue la masacre de Trelew. El 22 de agosto del 72, un grupo todo el mundo conoce más o menos, o debería conocer la historia, un grupo de prisioneros políticos logra escaparse de las mazmorras del régimen. Una parte de ellos logran subir un avión y llegar hasta Chile, y los otros, por un problema de coordinación, ¿no? de los vehículos que los tenían que trasladar, no llegan a hacerlo, se entregan en una conferencia de prensa, ¿no? al juez, y de alguna manera lo hacen responsable de su seguridad. Son trasladados a la base de Almirante Sar y después son asesinados por la dictadura, ¿no? Sí, cruelmente. Por las fuerzas navales, que respondían a un señor que se llamaba Horacio Mayorga. Y nombro esa persona porque Horacio Mayorga, junto a Emilio Eduardo Macera, no creo que tenga que explicar quién fue, y a Oscar Montes, después canciller de la última dictadura. Bueno, Macera fue, para los que no saben, uno de los, con Videla y con Agosti, que construyeron el poder del proceso de reorganización nacional. Sí, pero antes de eso, esos tres marinos, Mayorga, Macera y Montes, habían sido los secretarios del almirante Oliveri, el ministro de Marina, que ordenó el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955. Y la muerte de más de 300 personas inocentes totales. Claro, niños que iban a conocer la casa de gobierno en un colectivo. Sí, pero fíjate cómo se unen personas que caminaban por ahí, abuelas que ¿no? tomaban el sol en la Plaza de Mayo. Por eso, se van uniendo las personas y sus actuaciones, ¿no? Y ese asesinato de ellos, cuando caen presos, Ortega, Eduardo y otro grupo, Radrizani Goni, González Garland, Matarolo, se van hasta Trelew, intentan hablar con el juez Jorge Quiroga, que no los recibe, le tiran un habeas corpus por debajo de la puerta porque no los quería recibir, y lo hacen responsable de lo que era el destino de los prisioneros. Y se cumplieron sus peores ideas, ¿no? Sus peores presentimientos. Fueron asesinados, 16 caen muertos, los otros 3 quedan gravemente heridos, y bueno, encima a los otros 3 que quedan gravemente heridos los someten a un nuevo juicio porque los acusan de haber intentado fugarse, ¿no? Una cosa de locos. Y ese hecho marca, digamos, lo que fue después la política común de la última dictadura, ¿no? El asesinato aleve de prisioneros detenidos sin ninguna posibilidad de defenderse, la idea de responsabilizar a las víctimas de lo que habían hecho sus victimarios, ¿no? Lo que era la construcción de una idea falsa sobre ellos, las políticas de fuga, el pacto de silencio y de sangre entre las fuerzas. Bueno, todo eso se dan ahí y es la que se va a desarrollar con mucha... No solo eso, además lograron reunir 80 millones de dólares vendiendo las propiedades de las personas que asesinaban y torturaban.
recuerdo un episodio de una casa que se hizo famosa porque vendía televisores usados en cuotas en la zona sur del conurbano bonaerense, que eran los que habían robado de las casas de las personas que habían asaltado y asesinado, ¿no? Claro, pero todo eso, todas las virtudes tenían. Trelew es la semilla de todo eso, ¿no? Ellos lo señalan, lo indican, y bueno, se llega a las elecciones de marzo. Ortega Peña es electo diputado suplente en ese momento en las listas de la capital, ¿no? Del Frente Justicialista de Liberación. Llega al gobierno de Cámpora a los 49 días del camporismo, ¿no? Después la caída de Cámpora, bueno, la renuncia de Cámpora para permitir lo que era el deseo popular, que era la llegada de Perón a la presidencia, y después todo lo que conocemos, la llegada de Perón, todas las dificultades que tuvo que afrontar el peronismo, porque no era, por supuesto, la misma situación ni del 46, ni tampoco del 55, una situación distinta, y Perón además ya era un líder anciano, desgastado por las enfermedades y enfrentado a una realidad que no había palpado diariamente durante casi 18 años, o sea, que tenía que ir construyendo. También una decepción de Perón, que intentó de todas formas ser secundado en la fórmula por Balbín para unir definitivamente una política de unidad, el peronismo con el radicalismo, que era su pariente más cercano. Perón pensaba que esa era la forma más sensata de construir unas bases sólidas para la democracia. Que le dolió mucho. Primaron los intereses particulares y así, bueno, sabemos todo lo que pasó. Perón muere y al poco tiempo, después de muerto Perón, ya la AAA había iniciado sus amenazas, ya los había sindicado a Eduardo y a Ortega como parte de los amenazados, habían cometido un primer atentado contra Hipólito Solari Yrigoyen, un senador radical que había sido también defensor de presos políticos, sí. ¿no? No lo habían asumido, y habían asesinado a Carlos Mujica, ¿no? El padre, porque son Carlos los de la Mujica. AAA los quienes lo asesinan. No asumieron ninguno de esos dos atentados, y el primero que asumen es el atentado que le cuesta la vida a Rodolfo Ortega Peña. Un día antes, en el sindicato de farmacia, donde estaba un personaje maravilloso, se llama Jorge Di Pasquale, ¿no? Sí, un gran dirigente combativo, ¿no? Después desaparecido. A Ortega le dicen sus amigos y compañeros, le dicen: Rodolfo, ¿por qué no bajás un poco la actividad? Tenés una custodia, te cuidás un poco. Y él dijo: la muerte no duele, porque para él lo que dolía era una vida indigna. Y al día siguiente lo asesina la AAA. Después intentaron robarse el cajón, fue velado en la sede de Gráficos, porque cuando lo van a velar, Eduardo me contaba que él habla con Ongaro, ¿no? Con Raimundo Ongaro, un gran dirigente, ¿no? Y le dice: mirá que esto les puede traer problemas. Y Ongaro le dijo: vos dejá eso de lado, olvídate, nosotros tenemos una obligación moral de dar nuestra sede para el velorio. Desde ahí a Chacarita se produce toda la columna que acompañan, más de 400 detenidos que en su casi totalidad después fueron víctimas de la AAA o de la dictadura. Otro dato, ¿no? Y eso es lo que pasa en ese momento. Perdóname un segundo. Los perros no saben de cultura. Tengo una rebelión perruna acá. Te decía. ¿En qué lugar estás? Los muertos. ¿En qué zona estás? Yo vivo en Cariló. En Cariló, bien. Que es un lugar realmente privilegiado. Para tener perros, además. Es una cosa así, si no se podía. Y tengo varios, pero tengo dos que se pelean todo el tiempo entre ellos. Se ven y se quieren atacar. Bueno, todo eso decía que pasa en el entierro de Ortega, ¿no? Es también un anuncio de lo que va a pasar después, de todo lo que son los crímenes. Porque la AAA, hasta la caída del gobierno de María Estela Martínez,
lleva adelante una política de exterminio que causa más de 1.500 víctimas, ¿no? Tremendo. Digámoslo también, Tremendo. eso pasó, ¿no? Tremendo. Todos compañeros, algunos de otras organizaciones, pero todos compañeros que tenían un ideal, que era luchar por una patria distinta, una patria justa, a la cual en aquellas épocas la llamábamos la patria socialista, ¿no? Hoy parece que es pecado hablar de socialismo y que nos va a decir, no sé qué barbaridad va a decir el sujeto que ocupa la rosada, pero bueno, hay que recordar que esa era la bandera que llevaron adelante nuestros compañeros que enfrentaron a todas las dictaduras y que cayeron en esa lucha o fueron víctimas primero de las torturas y los asesinatos de la dictadura de la fusiladora, de las dictaduras de Onganía, Livingston y Lanusse, y después de la dictadura genocida, ¿no? Lo que lleva a la aparición de organismos como las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? La inolvidable EVE, a la cual yo siempre la tengo muy presente, y bueno, tenía su programa en Radio Caput. Bueno, ahí donde estamos. Que es un ejemplo de lucha. Pero todo lo que fue eso, vos pensás que personalidades muy distintas hablaron de lo que era la significación de Rodolfo Ortega Peña. David Viñas, de cuya muerte se cumplieron estos días 14 años, uno de los más grandes escritores de nuestro país, tenía un artículo donde él habla de que había 3 figuras de su generación que fueron trascendentes y que trascendieron también todos los límites que uno podía pensar, porque eran las más importantes, las que representaban mejor todos los ideales, todas las esperanzas de esa generación. Una era la figura de Ernesto Guevara, otra la de Rodolfo Walsh y la tercera la de Rodolfo Ortega Peña, ¿no? Así, para ponerlo en el lugar que correspondía, un intelectual brillante. Rodolfo era tan brillante que estudió Derecho, se recibió rapidísimo, entonces estudió Filosofía y no pasó a retirar el título porque no le interesaba el cuadrito, sino que le interesaba el conocimiento. Estudió griego para leer a los filósofos en su idioma originario. Estudió economía para saber cómo discutirles a los tipos que llevaban adelante doctrinas de sometimiento y sojuzgación, ¿no? Un tipo realmente brillante. Chunchuna Villafañe, que lo conocía porque ella es sobrina de César Marcos. César Marcos fue uno de los jefes de la resistencia peronista, una figura poco conocida que habría que reivindicar también, ¿no? Sí, un formador de patriotas, ¿no? Sí, y Rodolfo había salido creo que con la prima de ella. Entonces, de ahí se conocieron, y Chunchuna decía que claro, que a eso lo fascinaba, ese tipo flaco, desgarbado, con anteojos, que de repente te podía soltar un párrafo en griego que te hablaba de Wittgenstein, pero escuchaba a Troilo y a Goyeneche, ¿no? Que era fanático, bueno, algún defecto tenía que tener, era fanático de River, igual que Eduardo, ¿no? Y que le gustaba jugar al fútbol, aunque no era precisamente un jugador muy hábil, pero se esforzaba y además porque entendía que era una forma de encontrarse. Tenían un equipo de la editorial que tenían entonces, Sudestada, donde estuvieron tipos como Vicente Citolemo, un gran poeta, ¿no? Que falleció también hace poco, sí. Roberto Carri, uno de los sociólogos más importantes que dio la Argentina, ¿no? Figuras que tenían otra vida, además de la militancia política o de la discusión de ideas o los pensamientos que llevaban adelante, ¿no? Bueno, el fútbol tiene un código de hermandad, de lo estamos viendo en estos ¿no? días. Lo estamos viendo en estos días, donde primero la hinchada de Chacarita, ¿no? Y después, por suerte, se sumaron todas las otras hinchadas, asumen la defensa de los jubilados, ¿no? Algo que Diego Armando Maradona, recordémoslo porque hoy se inició ese juicio, no sabemos a dónde va a ir a parar y cosas por el estilo, pero en 1992 había dicho que había que ser muy cagón para no defender a los jubilados, ¿no? Fíjate vos qué claridad que tenía entonces y que es una situación que se repite lamentablemente hoy. Y donde uno dice qué suerte que las hinchadas lo asumieron, pero al mismo tiempo qué pena que la política y el gremialismo no está ahí en primera fila combatiendo contra los que quitan derechos, ¿no? Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Luis Hipólito Alén ha sido el tema de esta tarde, ¿eh?
Muchísimas gracias, Luis. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirme expresar todas estas cosas y de paso les dejo la invitación el sábado 15 en Mar del Plata, ¿no? En la casa de enfrente, que es un centro cultural, a las 5 de la tarde, junto con Fernanda Raberta, vamos a estar hablando del libro de Rodolfo Ortega Peña. Fernanda Raberta, mandarle un fuerte abrazo, un cariño grande. Lo haré. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos, Martín. Siempre un gusto compartir el espacio contigo. Igualmente. Y a ustedes nos juntamos el martes que viene. Muchas gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo.